Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con lógica de funciones, la resolución del práctico número 1. La consigna dice, dadas las siguientes proposiciones, simbolizar en lógica de funciones indicando el tipo de proposición. Es decir, si es una proposición simple, compuesta, general simple o general compuesta. Vamos con los ejercicios. Punto A. Newton es físico, ¿sí? F de A. Recordamos que los individuos se simbolizan con las letras A, B, C, etc. en minúscula y los predicados o propiedades F, G, H y sucesivas en mayúscula, ¿sí? B. Ni Newton ni Einstein son abogados. F de A. Negación conjunta F de B. Ni Newton ni Einstein son abogados. O sea, Newton A, Einstein B y el predicado que se repite para ambos, el de ser abogado. En el primer caso, en A, es una proposición simple. En B, que ya estaba escrito, es una proposición compuesta porque aparece el uso de conectivas. Vamos al punto C. Algún filósofo es escéptico. Existencial, cuantificador existencial, f de x, g de x. Acá dice, algún filósofo es escéptico. Existe al menos un x tal que ese x es filósofo y, conjunción, ese x es escéptico. Esto es una proposición general compuesta. Bien. ABC punto D. Algún economista no es liberal. Existencial, cuantificador existencial. Algún economista no es liberal. F de x, conjunción no g de x. Es una proposición general compuesta, igual que la anterior, pero en este caso está negada. Y se lee de la siguiente manera. Existe al menos un x, tal que ese x es economista, y ese x no es liberal. Punto E. El punto E dice, no hay ningún juez objetivo. No hay ningún juez objetivo. Que es lo mismo que decir, ningún juez es objetivo. Ningún juez es objetivo. F de x, entonces g de x. Proposición general compuesta. Para todo x se lee, para todo x, para todo x, sx, estamos en el punto E, sx es juez, si sx es juez, entonces sx no es objetivo, negada, ¿sí? F de x, entonces no g de x, no es objetivo. Repito, proposición general compuesta. Punto F. El punto F dice, casi todos los físicos son empiristas. Casi todos es lo mismo que algunos. Es decir, entonces estamos nuevamente con cuantificador existencial. X, E de x, F de x y conjunción G de x. También es una proposición general compuesta. Algunos físicos son empiristas y se lee de la siguiente manera. Existe al menos un x tal que ese x es físico y ese x es
empirista. Bien, F. Punto G. No hay escribano que no sea abogado. No hay escribano que no sea abogado. Es decir, todo escribano es abogado. Cuantificamos con el universal, f de x, entonces g de x. Para todo x, si ese x es abogado, entonces ese x es escribano. O mejor dicho, para todo x, si ese x es escribano, entonces ese x es abogado. Acá dice escribano y acá dice abogado. ¿Sí? Los dos predicados, el x se repite. También es una proposición general compuesta, aparecen conectivas, como en el caso anterior, también que aparece la conectiva. Fg.h. Neruda es poeta. Lo mismo que el punto A. Neruda, acá dice Neruda, tiene la propiedad o el atributo de ser poeta. Es una proposición simple. ¿Sí? Punto I. El punto I dice, existen naciones no democráticas. Existen naciones no democráticas. Algunas naciones no son democráticas, sería E de x, f de x y g de x. Proposición general compuesta, aparece la conectiva. ¿Sí? Existe al menos una nación y esa nación es democrática. Así se lee. Punto J. A ver si se ve acá. J. Todas las autopistas son seguras. Proposición general compuesta también, cuantificador, f de x, entonces g de x. Proposición general compuesta. Para todo x, si esa x es autopista, entonces esa x es segura. Punto K. María ganó el premio, pero no es reconocida. María ganó el premio, pero, o sea, conjunción, María no es reconocida. F de A y no G de A. Es una proposición compuesta. Punto siguiente. Punto L. Poner así. Que dice, no hay senadores opositores. O sea, ningún senador es opositor. F de x, entonces no g de x. Para todo x, si ese x es senador, entonces ese x no es opositor. Proposición general compuesta. LM. El punto M dice lo siguiente. Todo cambia. Cuantificador universal, f de x. Y se lee de la siguiente manera. Acá lo único que sabemos es el predicado, ¿sí? Que es el hecho de cambiar. Para todo x, ese x cambia. Todo cambia, dice acá. Esta es una proposición general, porque usa el uso del cuantificador simple. No aparece ninguna conectiva. En la proposición general simple, como ya lo hemos visto, lo único que conozco es que está cuantificada, puede ser universal o existencial, y conozco el predicado. En este caso el predicado es el hecho de cambiar. Acá dice todo cambia. Punto N. Hay alumnos críticos. O sea, existe, ¿no? F de x, conjunción g de x. Proposición general compuesta. Existe al menos un x, tal que ese x es alumno y ese x es crítico.
Y la última, punto O, mejor dicho, dice lo siguiente: todo activista es militante. También es una proposición general compuesta. F de X, entonces G de X. Todo activista, proposición general compuesta. Todo activista es militante. Para todo X, si ese X es activista, entonces ese X es militante. Bueno, gracias.